Ratito. Ah, ya, pues, recording in progress, dice. Ya está grabando. Doctora, adelante con su presentación. Ya, muchas gracias, muy amable, muy gentil realmente por el espacio. Entonces empiezo la exposición. Muy bien, buenos días a todas y todos ustedes. Para mí es un gran gusto estar aquí en esta exposición. Para poder compartir un poquito sobre la situación de violencia mm, cibernética y virtual que actualmente viven las niñas, niños y adolescentes, pero también las mujeres y los varones en función, digamos, a diferentes tipos de situaciones que nos toca enfrentar. Voy a introducir esta exposición, no sin antes agradecer a la Univalle, a Save the Children y a la organización no gubernamental de Bolivia Cibernética para hacer posible este evento. Entonces paso a compartir la pantalla. Eh, a ver, un minutito, por favor. Mm, muy bien. Entonces vamos a entrar a presentar la situación de la psicopatología del agresor digital. Siempre es importante para esta temática partir del tema de la definición de la violencia. Y en el marco de lo que es la ley 548, la violencia se define como un concepto amplio en el que se hace referencia a la acción u omisión de una acción que hace una persona que transgrede intencionalmente los derechos de una persona a fin de causar daño. Es decir, en esta definición tenemos que identificar que hay tres factores: acción y omisión, la intencionalidad y el causar el daño en sí, ¿no? Y este daño puede ser psicológico, puede ser físico, puede ser sexual. La violencia cultural es, de acuerdo a Braceler y Morales, la anulación de la identidad que se realiza del otro
desde una cultura a otra, produciendo en la persona que es violentada una vivencia de violencia interna y de desvalorización en el marco de una relación de desencuentro intercultural. La violencia digital, de acuerdo a Save the Children, son las formas de violencia a las que las niñas, niños y adolescentes pueden exponerse cuando utilizan dispositivos eh, electrónicos y a través del Internet que van a afectar el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y que van a derivar especialmente del uso del Internet. Cuando nosotros hablamos de las situaciones de violencia, es importante poder percibir la multicausalidad y relacionalidad de la violencia, ¿no? Es decir, como fenómeno, la violencia es multicausal y además es un evento relacional. En esta multicausalidad encontramos factores tanto por el lado de la justicia, como por el lado de la psicología, como por el lado de la economía, la sociología y la salud. Desde cada una de estas perspectivas existen posiciones, ¿no es cierto?, que dan explicación de la violencia, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista económico, tenemos pues el papel productivo, ¿no? De la desventaja para la mujer, que tiene una desventaja para la mujer, el papel productivo de la sociedad, ¿no? Desde el punto de vista, y esto que hace que la mujer se sienta dependiente, ¿no? Por las cuestiones económicas. Desde el punto de vista sociológico, encontramos la distribución de roles desventajados para las mujeres y la sociedad, en la sociedad, ¿no? Donde más adelante vamos a ver un poquito cómo existen también explicaciones referidas al patriarcado, al machismo, ¿no? Como factores que introducen evidentemente la violencia desde el punto de vista de lo social. Desde el punto de vista del campo de la salud, a veces podemos encontrarnos con situaciones de maltrato obstétrico y ausencia, podríamos decir, de implicación por parte del personal de salud en las situaciones de violencia. A veces las mujeres llegan a los hospitales y las niñas y los niños y los adolescentes llegan a los hospitales con esta dificultad, podríamos decir, de situaciones de violencia, efectos, ¿no? De la situación de violencia que están relacionados básicamente con alteraciones físicas que pueden ser contusiones múltiples, pero también si las personas son muy niñas pueden haber hasta realmente ante situaciones de violencia, ¿no es cierto? La ruptura de los órganos genitales, se tienen que hacer intervenciones importantes, pero los médicos no establecen, digamos, una relación sensible, digamos, frente a esta situación. Y prefieren no denunciar, ¿no? Entonces, a nivel de la justicia, encontramos que muchas veces falta la empatía con la víctima y el conocimiento de las leyes en sí. Desde el punto de vista psicológico tenemos el debilitamiento de la ley del nombre del padre en relación al poder, ¿no? Porque sabemos que es a partir de la ausencia de la ley o del cumplimiento de la ley que se genera un desorden y una desorganización de la estructura social donde se introduce justamente un libertinaje, ¿no? Y eso produce también situaciones de violencia, ¿no? Entonces, con un enfoque de lo que significa realmente en este contexto ser mujer, y aquí notamos cómo
en realidad la interculturalidad está ausente, ¿no? En este análisis. Bien, entonces, en este contexto, ¿no es cierto?, de visión amplia de las situaciones de violencia, entramos a nuestra realidad actual, en la que identificamos que por estas características anteriores que he explicado, la violencia es un fenómeno complejo, ¿no? Que necesita evidentemente respuestas intersectoriales complejas, ¿no? No complicadas, sino complejas, ¿no? En el sentido de la estructura de la complejidad, de esas perspectivas amplias y holísticas, podríamos decir, ¿no? Entonces, actualmente nosotros nos encontramos en la época de la posmodernidad, ¿no? En ese contexto que les he explicado, ¿no es cierto?, de las explicaciones de la violencia. Además, tenemos que reconocer que estamos ya en una otra época en el desarrollo del mundo, ¿no? Y esta época ya no es necesariamente la época moderna, ¿no? Es la época posmoderna en la que nosotros estamos confrontados, ¿no?, a situaciones muy diferentes, ¿no es cierto?, entre lo que es, por ejemplo, la foto de la mano izquierda, donde tenemos un supuesto desarrollo eh, de lo que es, digamos, la sociedad. Pero al mismo tiempo, tenemos aquí un mensaje de Fritjof Capra, quien nos dice que, por ejemplo, la ecología y la espiritualidad están fundamentalmente conectadas, porque la profunda conciencia ecológica es la última síntesis, es en última síntesis, en último, sí, en una última instancia, digamos, em, también conciencia espiritual, ¿no? Entonces, mientras se vive, digamos, un mundo que está como permitiendo generar, digamos, una dinámica de mayor acercamiento a todo lo que es ambiental, debido, podríamos decir, a las consecuencias justamente de la modernidad. Nos encontramos en este momento en una ruptura y en una disyuntiva que no tiene mucha explicación de dirección y de orientación hacia dónde está yendo el mundo, ¿no? Entonces, John Baudrillard, que es filósofo y sociólogo francés, habla sobre el concepto de la hiperrealidad, ¿no? Y nos dice que es la ilusión de una realidad que el hombre es capaz de crear y de creer. Y retoma el principio de la eficacia simbólica de Lévi-Strauss, donde la virtualidad del símbolo aparenta como real hasta el punto de llegar al hiperrealismo, donde podemos creer lo increíble como cierto, ¿no? Y esto en realidad está relacionado con, en su texto de la seducción de 1989, es muy interesante también ver cómo ya aparece en aquella época y cómo estos filósofos tienen la visión de aquello que nos está sucediendo, digamos, actualmente, de considerar situaciones reales y de creer que eso es real desde la virtualidad, ¿no? A partir, digamos, de su texto La seducción. Imagínense, en 1989 ya, y en el cuento también de Luis Borges, La lotería en Babilonia, ¿no? Jorge Luis Borges nos cuenta, ¿no?, sobre
cómo nosotros podemos creer que ciertas cosas son reales, ¿no? Entonces, otro gran exponente del posmodernismo es Jean-François Lyotard, quien en su texto de la condición posmoderna nos plantea que se hace, digamos, incrédula, ya, ya se deja de creer en las metanarrativas, ¿no? Y que tenemos 4 grandes discursos en la historia del mundo, que son el cristianismo, el marxismo, el ilusionismo y el capitalismo, ¿no? Y que en realidad cada uno de estos nos ha ofrecido y nos ha mostrado ciertas características positivas, podríamos decir, de unas lecturas y de unas visiones de mundo que ofrecían buenas condiciones de vida para los seres humanos y que nosotros estemos bien, ¿no? Y sin embargo, se han generado, digamos, dificultades a partir de estos discursos, ¿no? Como por ejemplo con el cristianismo, bueno, hay mucha gente que ha fallecido y ha sido asesinada en realidad al nombre de Dios, ¿no? Como el texto En nombre de la rosa y la película, perdón, En nombre de Dios, sí, En nombre de la rosa o En nombre de Dios también, que nos muestra, digamos, cómo se mata en nombre de Dios durante las colonizaciones, no solamente aquí en América Latina, sino también en África, ¿no? Y en la India. Es decir, a partir de la religión, ¿no? El marxismo, que nos hacía creer que íbamos a vivir, digamos, en una sociedad con derechos igualitarios, con una distribución equitativa de los bienes económicos, etcétera. El ilusionismo, que nos hace pensar que la ciencia es la que resuelve todo, absolutamente todo en la vida. Y el capitalismo, que se plantea, digamos, como la opción de desarrollo más potencial, digamos, ¿no? Más potente y potencial. Y sin embargo, ahora en esta época de la posmodernidad, a la que hemos entrado como consecuencia del capitalismo también, ¿no es cierto? Vemos cómo eh, se ha hecho una sobreexplotación de los recursos humanos de la naturaleza en favor de la comodidad del ser humano, que durante la modernidad se ha hecho cada vez más cómodo, ¿no? Pero también la producción del surplus, ¿no? Entonces ustedes ven cómo estos metadiscursos que llama Jean-François Lyotard nos dan una lectura de la realidad, ¿no? Y a partir de el año más o menos 1998, 99, 2000, hemos entrado a la era de la posmodernidad, pero que se ha visibilizado con mucha fuerza durante la época del COVID, ¿no? Y donde nosotros vemos ya una otra forma de vida a partir de este cambio tan importante que hemos vivido, donde nos hemos aislado, nos hemos encerrado, nos hemos comunicado a través de la virtualidad y muy lamentablemente hemos empezado a ver la vida a través de la ventana de la computadora, ¿no? O a través del celular, ¿no? Entonces, donde la realidad es la virtualidad, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante haber podido poner este contexto de la época en la que nosotros nos encontramos como uno de los eh, momentos importantes para también dar cuenta de cómo es que aparece la violencia virtual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos definiendo en la violencia digital desde una perspectiva sociológica, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la foto de la izquierda, cómo es importante
darnos cuenta de que el mundo está en un proceso de destrucción, en un proceso em, ya caótico, ¿no? Los momentos de transformaciones ambientales que estamos viviendo, los grandes incendios, las guerras que estamos viviendo en este momento en el mundo, hacen que estemos destruyendo el mundo, todo, digamos, a raíz de la crisis de los valores generada, digamos, por la misma modernidad en un momento en el que se empieza ya a sentir la destrucción de la tierra por el propio hombre, ¿no? Y entonces la posmodernidad pues nos plantea y que ahora sí hay que cambiar esto, pero ¿y a dónde vamos? ¿Y qué normas vamos a poner? ¿Y qué reglas? ¿Y cómo vamos a funcionar? Entonces estamos en ese momento de crisis, de transformación, digamos, entre una época y otra en la que no hay una orientación clara de hacia dónde llevar las cosas, no hay una perspectiva definida, ¿no? Y bueno, los jóvenes y las adolescentes y las niñas y los niños están también en ese contexto, ¿no? Entonces, ante esa situación, se fuga y nos aislamos y nos metemos en nuestros mundos y en nuestras familias y en nuestras casas como en la época de COVID, ¿no es cierto? Que lo hemos vivido físicamente, pero ahora pasan estas cosas también psicológicamente. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos comunicamos con el mundo a través de los aparatos, ¿no? De los aparatos de la tecnología. Y como ustedes pueden ver en la figura de abajo, ¿no es cierto? La soledad hace que nuestro contacto pase por el celular y esta es la situación que se ha estado, digamos, viviendo con mucha fuerza en este último tiempo, donde la violencia digital ha crecido en una forma tan significativa, ¿no? Fíjense la sombra amenazante que está detrás, ¿no es cierto? Y bueno, encima también de este muchacho que está solo, triste, encerrado, ¿no es cierto? Y comunicándose a través del celular. Entonces, existen también otros elementos importantes a tomar en cuenta para poder entender esto de la violencia desde el contexto histórico sociocultural, considerando el poder, ¿no? Aquí vemos que la violencia intrafamiliar es una relación de poder y en realidad toda violencia es una relación de poder y cada relación además que no solamente sea de poder, que no solamente sea violencia, es una relación de poder, ¿no? Esto es importante a mencionar y a identificar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de poder? Las fuentes de poder son el género, las generaciones, donde los grupos etarios, las clases sociales y las etnias tienen diferencias que donde una domina a la otra, ¿no? Los adultos dominan a los niños, ¿no? Bueno, estamos en una sociedad con esta cultura, ¿no es cierto? Es una cultura en la que los adultos tienen el saber y el conocimiento y el poder y los niños no, ¿no? Entonces, estas diferencias verticales, ¿no es cierto?, de poder hacen que si las personas no saben manejar el poder, entonces aparezcan las situaciones de violencia. Lo mismo entre las clases sociales, ¿no es cierto? Los ricos, los pobres, los desfavorecidos, los favorecidos, etcétera, que no han desaparecido, ¿no es cierto?, en nuestro país y además en el mundo se hacen, digamos, estas brechas sociales cada vez más grandes y más importantes, ¿no? Donde el factor de la digitalidad se ha vuelto también importante y es necesario conocer sobre lo digital para no estar fácilmente incluido dentro de la parte desfavorecida, porque la brecha se hace cada vez más importante
y entonces el que sabe manejar lo digital no, evita, digamos, eh, o reduce, podríamos decir, un poquito más esta brecha que se está generando a partir de lo que se conoce sobre la digitalidad o no, ¿no es cierto? Ya estamos viendo con la inteligencia artificial todos los desarrollos que se están dando, ¿no? Y este año ha sido un año de muchísima evolución en este sentido. Y bueno, ya se habla, ¿no es cierto?, sobre el futuro del mundo con la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse, lo mismo que la virtualidad. Pero por otro lado, tenemos también la violencia estructural y los factores de discriminación, ¿no? Donde estamos hablando de unas perspectivas de vivencia y de ser em, que también están definidas por la estructura social, ¿no? Como la discriminación contra las mujeres, por ejemplo, por ser pobres, por ser campesinas, por ser indígenas, por ser afrobolivianas, por ser mujeres, por ser niñas, por ser niños, por ser adolescentes, pero también las discriminaciones más importantes son a aquella niña o aquel niño adolescente que es indígena, campesino, pobre y boliviano, ¿no? Entonces, son diferentes aspectos, digamos, importantes sobre los temas identitarios también, ¿no? Que hacen a la cuestión estructural de la sociedad que son necesarios de cambiar. Y tenemos que por su jerarquía rígida, la sociedad nos introduce una dinámica de negligencia, de abandono, de negación y de existencia del otro, ¿no es cierto? De la existencia del otro, es decir, aquello que pasa entre lo político y lo social, ¿no es cierto? Donde la sociedad está como en general podríamos decir viviendo un abandono por parte, digamos, de la parte política, esa negligencia, ¿no es cierto? Después se repite en las familias por el proceso de socialización, ¿no? Y finalmente tenemos que esta familia patriarcal y machista en el marco de esta estructura, pero también con estas fuentes de poder, producen dentro de las familias la violencia del hombre a la mujer, del adulto al niño, ¿no? eh, donde lo simbólico está en el ser mujer, en el ser niño, en el ser indígena, en el ser campesino, ¿no? Para producir esta violencia psicológica, sexual y física, ¿no? Entonces, estos son como antecedentes importantes en el marco también de este posmodernismo que por un lado estamos tan avanzados en lo digital, ¿no es cierto? Y tan aislados en lo digital. Y por el otro lado, estamos todavía en el marco de una estructura sociocultural de estas características en nuestra realidad de país, ¿no? Entonces, pasamos a los tipos de violencia digital, que seguramente ustedes ya los conocen. Tenemos el sexting sin consentimiento. Estas informaciones las he sacado de la página de Save the Children, donde el término sexting tiene que ver con mensajes relacionados al sexo, ¿no? O sea, es texting por un lado y sex por el otro, ¿no? Entonces, texting es testear, escribir mensajes en el celular, ¿no? Entonces, son mensajes de sexo, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para, en los mensajes y en los intercambios materiales, podríamos decir, de mensajes online en contenido sexual. Pero
la violencia en este tipo de casos va a residir en compartir estas imágenes sin el consentimiento de la persona que las ha enviado, ¿no? Los tipos de el sextorting tiene que ver con el término de la extorsión en relación al tema de la sexualidad, porque viene de las palabras sexo y extorsión. Y se da cuando una persona chantajea a un niño, a una niña o a un adolescente con la amenaza de publicar un contenido audiovisual o de información personal que involucra a una de las personas. Puede ser que la persona decida acceder a cierto tipo de acciones, ¿no? Que probablemente no sean muy buenas, ¿no? Porque ya una extorsión no dice nada bueno, ¿no? Después tenemos la violencia online en la pareja o en la expareja, donde vamos a ver que aparecen, digamos, comportamientos repetidos, donde se intenta controlar o causar daño, para causar daño a la pareja o a la expareja, ¿no? Es muy probable que quien provoque la violencia también sea violenta en la vida real, ¿no? Entonces también hayan situaciones de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica en la realidad, pero también la violencia online en la pareja o expareja es una otra forma de violencia que se presenta en las relaciones, ¿no? Entonces se trata de establecer control, apropiación de las contraseñas, hay difusión de secretos que son importantes y que han sido confiados, amenazas, insultos, controles de la ubicación por el celular, comentarios online para que la gente se entere de cierto tipo de secretos, pero también insultos humillantes, groseros, degradantes. Y por supuesto, la persona que comete este tipo de violencia también tiene un origen en la desigualdad de género, ¿no? Ok, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, entonces tenemos el ciberacoso o el ciberbullying, en el que se da entre menores de edad, ¿no? Personas de la misma edad, que consiste también en hostigamientos, intimidaciones, exclusiones sociales a través de mensajes, ¿no? Como el bullying, ¿no? Por eso se llama ciberbullying, porque esto es a través de los medios online, pero produce resultados más intensos que el bullying social, podríamos decir presencial, ¿no? Del presencial, pongámoslo así, debido a que la difusión de las situaciones a través, digamos, de los medios electrónicos es mucho más amplia, entonces es más duradero el efecto, ¿no? Del bullying, del ciberbullying, ¿no? También tenemos el happy slapping, que es una bofeteada feliz, en la que aparece, digamos, las grabaciones de violaciones o las grabaciones de agresiones físicas, verbales y sexuales, ¿no? Hacia una persona en el medio virtual, ¿no? Y estas agresiones se pueden publicar en las redes sociales, en las páginas web, en conversación, a través de un teléfono móvil, etcétera, ¿no?
Y en este tipo de situaciones, realmente de lo que se trata es de una gran agresión, porque además de la violencia física, verbal o sexual real que ha habido, esto se graba y se difunde, ¿no? Eh, Son unas realmente definiciones de situaciones altamente destructoras, ¿no? Con un nivel mucho más alto, podríamos decir, de maldad, si ustedes me permiten, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Quizás es por el efecto, digamos, tan violento que produce en una persona ver una situación de violencia, ¿no es cierto? Produce en sí, digamos, un malestar emocional y psicológico muy profundo, ¿no? Por otro lado, tenemos el online grooming o el ciberembaucamiento, en el que es lo mismo que, digamos, la época em, mm, de el convencimiento, ¿no? Que se hace entre un adulto y una niña, por ejemplo, ¿no? Para hacerle creer que las cosas que está haciendo son adecuadas, ¿no? Mm, o que está tratando de seducir a la persona para poder hacer cierto tipo, digamos, de actos que tienen que ver con la transgresión y con el delito de la violencia, ¿no? Entonces es ese contacto de un adulto a una niña, niño o adolescente a través del Internet para ganarse su confianza, ¿no? Con el propósito de qué, de involucrarle en una actividad sexual, hacerlos prisioneros de las redes de trata y tráfico, ¿no es cierto? Ese es el online grooming, ¿no? La exposición involuntaria a un material sexual y o violento, en la que, como los niños tienen acceso ilimitado a las redes y a utilizar el Internet en esta época, entonces pueden realizar búsquedas o descargar archivos que parecen ser inocentes, pero con materiales de escenas sexuales a las que ellos no deben ser sometidos, o escenas violentas, ¿no? Como les decía antes. Y entonces, uno de cada dos menores de edad recibe un contenido de forma totalmente involuntaria. Entonces, la característica de esto es que nos aparecen, digamos, estas situaciones de manera involuntaria, como las publicidades los pop-outs, ¿no? Que de esas publicidades que aparecen simplemente en las pantallas, ¿no? Donde nosotros vemos sin querer ver, ¿no? Es decir, no es que buscamos aquello, ¿no? Sino que aparecen, es el pop-out, ¿no? Entonces, aparecen también las incitaciones a conductas dañinas, ¿no? Donde aparecen aplicaciones en las que se enseña o se muestra o se aconseja cómo autolesionarse, cómo entrar en problemas de trastornos alimenticios, ¿no? Que atentan contra la integridad física de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, también aparecen este tipo de... Y sharenting, ¿no es cierto? Que es la exposición de los menores en las redes, ¿no? Que tiene que ver de esa unión. Esta es una palabra que viene de share, compartir, y parenting, que es crianza, ¿no? Entonces es la práctica cada vez más habitual que se hace de las madres y los padres, donde se comparten momentos de los chicos, ¿no? A nivel público en las redes sociales, sobre la vida de las hijas y de los hijos y cómo esto finalmente puede ser peligroso, ¿no? Entonces, hechas estas presentaciones de la digitalidad, ¿no es cierto? Vemos cómo eh, aparece, digamos,
la violencia digital vamos a ver ahora la violencia digital desde la perspectiva de la comunicación humana, ¿no? Y en este mm, esquema, lo que nosotros vemos es el esquema de la comunicación. En el esquema de la comunicación, nosotros tenemos un emisor, tenemos un receptor, tenemos un canal de comunicación, y vemos que en esta dinámica, digamos así, simple, como es la comunicación entre dos personas, el emisor codifica un mensaje y lo hace de acuerdo a su cultura familiar. Y el receptor decodifica este mensaje, ¿no? Pero lo hace de acuerdo a su cultura familiar también. Y es por esto que pueden haber los desencuentros y las dificultades comunicacionales, ¿no? Porque en principio estamos hablando de personas que están tratando de comunicarse con culturas diferentes en su historia, ¿no? Entonces, una vez que se recibe este mensaje, que falta saber si se recibe como con la intención o con el tipo de contenido que está tratando de enviar el emisor, ¿no es cierto? Da una respuesta, y para dar una respuesta, ¿qué hace? Codifica el mensaje de acuerdo a su cultura familiar y pasa el mensaje a través del canal de la comunicación, ¿no es cierto? Y A va a decodificar el mensaje. Entonces, fíjense cómo es de complicada la comunicación en sí, así de sencillita, ¿no? Pero además pueden haber ruidos en este canal de comunicación, ¿no? Por ejemplo, los chismes son ruidos, porque además van a desvirtuar los contenidos, ¿no? De los mensajes que están mandando tanto A como B. Pero esto hay que entenderlo además en el sentido de que toda esta comunicación se realiza en el marco de las culturas familiares de las personas. Y no contentos con eso, existe un otro nivel, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cultura a la que las personas pertenecen. Entonces, ¿cómo se comunica un aymara, ¿no es cierto?, con, con una persona que tiene, digamos, una cultura occidental y que ha crecido, digamos, en la ciudad, ¿no? Son culturas totalmente diferentes y cuando comunicamos, comunicamos también con las concepciones de esas culturas, además de las culturas de nuestras familias, ¿no? Entonces, los elementos son el emisor, el receptor, el mensaje de ingreso, el mensaje del canal de comunicación y la respuesta. Pero cuando nosotros imaginamos que además esta dinámica de comunicación se da en un contexto en el que los adolescentes, las niñas, los niños, y las personas adultas también, ¿no es cierto?, están en un marco de soledad donde el tema de las perspectivas hacia adelante nos plantea la inseguridad más marcada. Porque, por ejemplo, en este momento nosotros no sabemos qué va a suceder el año 2025, ¿no? Entonces es una incertidumbre tan marcada que en la que no solamente estamos nosotros los adultos, están también los niños, ¿no? Están también los adolescentes, pero además en el marco de esta soledad a la que nos estamos refiriendo, vamos a ver que las personas van a preguntarse si está bien lo que están pensando.
Las niñas, los niños y los adolescentes van a sentirse inseguros con bastante importancia y van a sentirse también, van a sentir la desorientación de la incertidumbre y ese no saber qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Recurren al Internet, ¿no? Y esperan muchas veces que la inteligencia artificial les dé las respuestas más adecuadas, ¿no? Cuando ya sabemos que la inteligencia artificial muchas veces, ¿no es cierto? Cuando no sabe las cosas, se inventa, ¿no? Y lo que nosotros tenemos, perdón, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente utilizar como un espacio de apoyo la inteligencia artificial, ¿no? Pero los niños y los adolescentes que no saben eso, que no conocen eso, entonces, se comunican con la virtualidad, utilizan la virtualidad y a través de ese contacto virtual entran en contacto con las personas adultas, las amigas, los amigos, etcétera, ¿no es cierto? Que van a generar situaciones de violencia cibernética, ¿no? Y violencia virtual. Entonces, lo que pasa en la realidad, ¿no es cierto? Nosotros aquí tenemos una situación de bullying, por ejemplo, que se está dando en la realidad, también sucede en la virtualidad. Lo que pasa es que la intensidad, digamos, del efecto es más importante, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? El daño es más profundo, es más importante. Y por lo que he estado viendo, hay cierto tipo de situaciones de violencia virtual que se dan a los 7, 8, 9 años, ¿no? Como el ciberbullying, por ejemplo, ¿no? Las experiencias de ciberbullying en los niños habían sido muy importantes, ¿no? Entonces veamos cómo se define la relación para ir entrando un poquito en nuestro tema, ¿no? La relación, en realidad, eh, la relación implica una dinámica circular y puede evolucionar en el tiempo. Una relación de amistad hoy día no es lo mismo que una relación de amistad mañana o pasado mañana, o quizás en el siguiente año, o quizás dentro de 5 o 10 años. Lo mismo las relaciones de pareja no son las mismas, ¿no? Vamos cambiando. Entonces, esta dinámica de movimiento es importante en la relación, ¿no? La definición de la relación puede ser aceptada, refutada o negada, ¿no? Porque siempre se la hace entre dos, ¿no? Se define con alguien y entre los protagonistas, ¿no? Entre los protagonistas en el sistema de pertenencia, ¿no? Entonces, no es que, por ejemplo, yo puedo pensar que estoy en relación con alguien como se usa ahora esos conceptos, ¿no es cierto? Porque yo imagino que el otro está conmigo, ¿no? No es así, se define entre las dos y con el otro, ¿no? Si estamos en relación, si esa relación va a ser, si esa propuesta va a ser aceptada, refutada o rechazada, ¿no? Y se definen las competencias y los límites entre los individuos, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan haber finalidades claras de la relación. Eh, y menos riesgo de invasión de los derechos del otro y de los espacios del otro, ¿no? Para eso es la definición de la relación. Y esto es, como ustedes ven, muy importante, ¿no? Estas son las tres respuestas a la definición de relación, ¿no es cierto? La aceptación, el rechazo y la negación, ¿no? La negación hace referencia a, a que yo niego la relación con el otro, ¿no? No es a esa indiferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, las relaciones pueden significar, digamos, esa línea de unión, es la articulación, es la interdependencia, es ese ambiente vivido, ¿no es cierto? Pero sobre todo es ese lazo, ¿no? Que se establece entre las personas y
Puede ser una relación, puede ser cálida, puede ser fría, puede ser cercana, distante, abierta, cerrada, flexible o rígida, ¿no? Y lo mismo sucede dentro de las familias, ¿no? Las familias pueden ser cálidas, frías, cercanas, distantes, abiertas, cerradas, flexibles, rígidas. Ya esto es a lo que se entiende por cultura familiar. Entonces, en este cuadrito nosotros podemos ver que cuando existen sexting, ¿no es cierto? Quien agrede es el amigo, es la amiga, es un adulto conocido o no. ¿Para qué? Puede ser para vanagloriarse, porque la persona no sabe que su mensaje está siendo enviado, así como hacen los hombres cuando se vanaglorian entre ellos sobre las mujeres, ¿no es cierto? Por estas culturas, por esta cultura patriarcal y machista que tenemos, los hombres hablan mucho, ¿no? De las mujeres y de cómo establecen, digamos, relación con las mujeres, ¿no? Entonces tienen que sentirse, digamos, más importantes, más hombres, ¿no? Pero también puede ser con la intención de hacer daño, ¿no? ¿Y cómo se da sin el consentimiento de manera involuntaria de la otra persona, involuntariamente por parte de la persona que ha emitido estos textos, quien no sabe, ¿no? Entonces es un abuso de la confianza, ¿no? Es un abuso de poder sobre la otra persona, ¿no? La sextorsión. ¿Quién agrede? Agrede una persona adulta, conocida o desconocida. Esto es importante, ¿no? Yo voy a ir más por la parte de quién agrede, ¿no es cierto? Porque es a partir de esto que vamos a entender mejor las perspectivas de las características de la personalidad. En la violencia online, ¿agrede quién? ¿La pareja o la expareja? ¿No? En el ciberacoso, ¿quién agrede? El compañero de la escuela o el amigo del barrio, pero que en general es más o menos de la misma edad, ¿no? Porque tiene que ver con el bullying, ¿no? Happy slapping son los amigos o compañeros, ¿no? Que producen, digamos, estas violencias sexuales, físicas, psicológicas y que graban, digamos, esos momentos para después difundirlos, ¿no? Entonces es muy claro que lo que se quiere con esto es hacer el daño y sentir el poder, ¿no? Ven ustedes que los fines de estas acciones son generalmente los daños psicológicos, los daños sociales, los daños, eh, eh, sí, los daños psicológicos y los daños sociales, ¿no? Y lastimar a las personas, ¿no? Entonces, un medio más, ¿no? Y muchas veces esto, como en este caso Happy Slapping, ¿no es cierto? No solo es utilizar el medio de la virtualidad, sino también es utilizar, se acompaña, digamos, de esa violencia sexual, física y psicológica de la realidad, ¿no? Entonces, la diferencia con la violencia online en la pareja y en la expareja es que aquí son los amigos y los compañeros, ¿no? Online grooming es una persona adulta que va a extorsionar a un niño, a una niña, a un adolescente, ¿no? En el ciberacoso es un compañero de escuela, ¿no? Perdón. Entonces, en la exposición involuntaria es un desconocido, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una amiga. En la incitación a conductas dañinas son plataformas que son construidas por personas desconocidas a las que ingresan las niñas, niños y adolescentes. El sharing son las madres y los padres. Entonces, identificados estos actores agresores, eh, nos eh, vale la pena hablar un poquito sobre las relaciones de poder, ¿no? Y darnos cuenta que toda relación en la que nosotros estamos implicados es una relación de poder, ¿no? Pero la diferencia entre una relación de poder violenta y una relación de poder no violenta reside en que las personas reconocen los límites de sus derechos,
para no invadir el espacio del derecho del otro, para no hacer estas invasiones, ¿no? Y hay dos tipos de interacciones, ¿no? De acuerdo al enfoque sistémico, la interacción simétrica y la interacción complementaria. En la simétrica son dos personas que tienen el mismo carácter. Esta relación está determinada por la igualdad de carácter, ¿no? Mientras que en la complementaria la relación está caracterizada por la diferencia de carácter entre las personas. Entonces, en la igualdad, o las dos personas tienen personalidades altas o las dos personas tienen personalidades bajas. Eso quiere decir personalidades fuertes o personalidades suaves. Pero el tener una personalidad suave no significa ser una persona débil, por si acaso, ojito, ¿no es cierto? Entonces, el otro tipo de interacción es cuando son dos personas que tienen personalidades diferentes, una que tiene personalidad fuerte y otra que tiene personalidad suave, y se complementan entre las dos, ¿no? Entonces, son relaciones normales, pero lo importante es que en estas relaciones los límites están bien definidos, ¿no? Y los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Como principio fundamental, ¿no? Entonces, tenemos otros tipos de relaciones que son en realidad especificaciones, ¿no? Es decir, las relaciones simétricas, además de ser normales, pueden ser también relaciones de escalada simétrica, ¿no? En la que aparece, digamos, esta discusión, ¿no es cierto? Aquí podemos ver en la foto dos personas de personalidad fuerte, ¿no es cierto? Que están en una discusión y como los dos tienen personalidades fuertes, los dos se culpabilizan mutuamente, ¿no? Tú, no, tú, no, tú, no, tú. Y entonces de lo que se trata es de una lucha por el poder y por quién tiene la razón. En la foto de la derecha vemos una complementariedad rígida, ¿no es cierto? Que es otra forma de relación. De la complementariedad, ¿no es cierto? Además de tener la complementaria normal, tenemos la complementaria rígida, donde una de las personas siempre va a ser la dominante y la otra siempre va a ser la dominada. Aquí en la foto vemos como la mujer está grande, ¿no es cierto? Y está culpabilizando al hombre que está chiquitito, ¿no es cierto? Y además ella lo tiene en la mano, ¿no es cierto? Apuntándole con el dedo con toda dominación, mientras él está, por favor, no, no es cierto, introduciendo una dinámica para mostrar lo que es una complementariedad rígida, ¿no? Estas mismas situaciones son las que se presentan en las situaciones de violencia, tanto en la vida real como en lo cibernético también, porque la violencia cibernética tiene que ver con el medio que utilizan las personas para producir violencia. Y la violencia tiene el mismo concepto, ¿no es cierto?, que violencia en el marco de la realidad. Es la transgresión de los derechos y los límites del otro, ¿no? Con intencionalidad. Entonces, es lo mismo, solo que de otra manera, ¿no? Es decir, a través de otros medios. Y en este contexto, entonces, nosotros pasamos a ver un poquito el ciclo de la instalación del abuso planteado por el doctor Jorge Marudi, gran eminencia que ha trabajado y sigue trabajando en la temática de violencia en Europa. Y en 1998 él ha publicado, podríamos decir, este ciclo de la instalación del abuso, en la que nosotros partimos de un periodo homeostático de la tortura a un periodo de crisis de divulgación y a un periodo represivo, ¿no? Es decir, un periodo donde se estabiliza, podríamos decir, la violencia, un otro periodo donde aparece la crisis y la denuncia de la situación de la violencia y un otro
periodo que si la crisis y la denuncia no funciona, se reprime y esta persona termina de perderse psicológicamente, ¿no? Entonces, en el periodo homeostático, ¿cuáles son las características? La seducción y la manipulación, ¿no? De la persona, como veíamos en el grooming, ¿no es cierto? Esta tendencia, ¿no es cierto?, a comerse al otro, ¿no es cierto? Este pasaje al acto gradual, ¿no? Que entra por una exhibición, un voyerismo, los tocamientos, la penetración y el coito finalmente, ¿no es cierto? A una traumatización y finalmente la imposición de la ley del silencio con amenazas, mentiras, culpabilizaciones, chantajes, ¿no? Voy a matar a tu madre si es que tú comunicas, tú eres responsable de todas estas cosas que te suceden porque te portas mal, porque eres mala, ¿no es cierto? O los chantajes, ¿no? Si tú no me das las fotos para que yo las tenga, yo voy a hacer lo mismo con tu hermana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el periodo homeostático de la tortura, es el proceso de seducción, el proceso paulatino de la introducción de las situaciones de la violencia que van en ascenso en este pasaje, digamos, a la realidad, a la traumatización, pero finalmente esa imposición de la ley, ¿no? Del silencio, ¿no? En el periodo de crisis de divulgación, lo que se tiene es que la víctima rompe el lazo con el agresor y la ley del silencio, pero lo puede hacer a través de una divulgación accidental, porque alguien llega y los pescan, por decir, ¿no es cierto? Y entonces hay que mostrar el celular porque nos pescaron, digamos, en esta situación, ¿no? eh, Premeditada, donde realmente los niños, las niñas y los adolescentes comunican a sus padres o comunican a una persona de confianza sobre esta situación para ser protegidos. Y denuncian o indirecta a través de los síntomas que presentan las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Que a veces están súper silenciosos, no dicen nada, pero están tristes, están callados, ya no escuchan música, ya no bailan, ya no hacen ruido, han disminuido las notas escolares, están desganados, ¿no es cierto? Porque están viviendo estas situaciones de violencia cibernética que están produciendo sus efectos psicológicos, ¿no es cierto? Y la adolescencia es pues un momento especial, ¿no? En el que muchas veces eh, la denuncia puede aparecer porque se quiere evitar eh, dar cuenta de la posibilidad de repetición con las hermanas y los hermanos, ¿no? O sea, cuando ven el riesgo de que puede sucederle lo mismo al hermanito menor, a la hermanita menor, denuncian. Pero también porque puede tener el temor a quedar embarazada en situaciones de violencia física real, o porque tiene temor, digamos, a seguir saliendo de la casa y se encierra cada vez con más fuerza, y porque muchas veces en otro tipo de circunstancias la denuncia que hacen no va a producir una ruptura en la familia, ¿no? Porque ese es otro aspecto que se carga, ¿no? En las víctimas, porque ya la mamá decidió divorciarse, entonces le cuentan para que se convenza, digamos, ¿no? Pero la etapa del periodo represivo tiene que ver con que se desenganchan, digamos, los discursos y los actos para neutralizar los efectos, ¿no? Del lado del ofensor dirán, no, no es así, no es verdad, ¿no? Se desvaloriza el discurso y no se cree a la persona que está viviendo, digamos, este tipo de situaciones. Y la familia quiere salvar su propio equilibrio, su cohesión, y entonces se hacen como unas alianzas transgeneracionales, madre-padre, madre-hijo, por ejemplo, ¿no? Para proteger al hijo, para que no entre en situaciones, digamos,
de ser aprendido, ¿no? Y si los profesionales dan la razón a la familia, se comete realmente un grave, grave error que va a terminar en la inmolación psicológica de la víctima. Es decir, esta persona nunca más va a creer en el sistema y nunca más va a denunciar, ¿no? Volverá al sistema a seguir siendo victimada y se va a descalificar su discurso. Bueno, ahora veamos un poquito sobre la tipología del abusador. De acuerdo a Barudi, existen dos tipos de cuadros psicológicos, ¿no? La pedofilia obsesiva y la pedofilia regresiva. En la pedofilia obsesiva se habla más de una estructura de la persona, ¿sí? Es decir, es mucho más profunda. En la pedofilia regresiva se puede hablar de un síntoma, ¿no? Más que de una estructura, ¿sí? Que se entienda bien esta diferencia, ¿no? Entonces, en la pedofilia obsesiva hay una compulsión crónica realmente a pedofilizar. Se buscan a las niñas objetos de colección y de recolección también, ¿no? Con una estructura subjetiva, comportamental e ideológica muy determinada, donde se busca lo que no se tiene, ¿no? Son personas que de niños pueden haber vivido abusos extrafamiliares, ¿no? Y que han hecho en realidad una carrera de la pedofilia durante la adolescencia y la juventud y la edad adulta, ¿no? Recolectando niños y niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños le dan la ilusión de amar y de ser amado, ¿no? Es esa, en el fondo, se puede decir que estas personas tienen una carencia muy importante de afectos vividos con experiencias de violencia importantes durante la infancia, pero que pueden ellos, a través de esta relación, tener la ilusión de que están en una relación de amor, cuando en realidad están abusando del otro, ¿no es cierto? Y se creen reconocidos por la familia de la niña, niño y adolescente, ¿no? Muchas veces pueden ser, digamos, personas de confianza que viven en el mismo barrio, ¿no? Que a los que se les da, digamos, el beneficio de cuidar y de proteger a los niños mientras se va de compras o mientras se trabaja, ¿no es cierto? O se presentan algunos eventos, entonces estas personas creen que están siendo reconocidas por la familia, ¿no? En realidad gozan de la confianza, ¿no? Pero no del reconocimiento, ¿no? Y la víctima ofrece lo que la niña, lo que la familia no puede ofrecer, ese afecto, ¿no? Pero también lo que las mujeres no pueden dar a los hombres en el marco de esa relación de adultos, ¿no? Relaciones de adultos, hombre-mujer, donde el hombre ha tenido una relación de enamoramiento muy importante de la mujer, altamente seductora y ha sido receptora, digamos, de grandes favores por parte de él, por el amor que él le ha tenido a ella, ¿no es cierto? Y relaciones que no han funcionado, que se han roto, han producido un fracaso, una vivencia de fracaso de hombre tan importante que en realidad es mejor mirar a los niños, ¿no? Entonces, el niño y la niña y el adolescente ofrece algo al pedófilo que
es esa ilusión de amor. Él está convencido de que a través de estos actos está ayudando al otro a desarrollar. ¿Quién te enseña si no soy yo sobre la sexualidad? ¿No? Te estoy ayudando a desarrollarte, a crecer como persona, como mujer, ¿no es cierto? Eh, eh, no identifica, digamos, esa transgresión de su comportamiento, ¿no? Hay un discurso en el que aparecen frases como no te dejan desarrollar porque no quieren que crezcas, ¿no es cierto? Pueden ser también personas que hayan vivido experiencias de pedofilización familiar o vampirización de adultos, ¿no? De niños. Entonces, se ha producido una identificación con el agresor en la etapa de la adolescencia y en lugar de continuar como víctima, se continúa como ofensor, ¿no? Es una dinámica en la que finalmente, ¿no es cierto?, se recolectan juguetes, ¿no es cierto?, que son las niñas y los niños, ¿no? Entonces, después de una crisis, la pedofilia regresiva se presenta después de una crisis que cuestiona su vivencia y su representación de hombre, ¿no? ¿Ha habido algún problema en la relación con las mujeres que le cuestiona su ser varón, su ser hombre, ¿no es cierto? Y a partir de esta crisis aparece la pedofilia regresiva, donde hay situaciones, se pueden presentar junto con angustia, sumado, digamos, una persona, por decirle, a los 40 años que hace su evaluación de qué hizo en su vida, ¿no es cierto? Es muy común esta crisis. Se presenta la angustia, se visibilizan los problemas conyugales, laborales, la situación del envejecimiento, la disminución de la potencia sexual. Entonces, ¿qué sucede aquí? Se hace un nuevo equilibrio con los niños de la familia y se adoctrina a las víctimas para que compartan sus convicciones, ¿no? Entonces, en realidad, están produciendo también futuros pedófilos, ¿no? Porque se les está adoctrinando, ¿no es cierto?, sobre estas convicciones, ¿no? Para que no se sientan víctimas, ¿no? Y dejan de interesarse por los adultos, ¿no? Entonces, en el marco de estas situaciones, ¿no?, lo que nosotros podemos ver es que además de estas características que presentan los pedófilos también, digamos, en el ciberabuso, ¿no es cierto?, del agresor cibernético, ¿no es cierto?, podemos encontrar otro tipo de aspectos más ligados a lo cibernético también, ¿no? Que es lo que nos toca, digamos, mostrar, que son algunas reflexiones personales que yo comparto con ustedes, ¿no? Y que pueden ir planteándonos cierto tipo de perspectivas, ¿no? Como por ejemplo la anomia, ¿no? Es en lo cibernético, el tema de la anomia es muy importante, ¿no? ¿Qué es la anomia? Es esa no identidad, ¿no? Es tan fácil cambiarse el nombre, ser una persona diferente a lo que realmente se es en la vida, ¿no es cierto? Ser un corderito cuando en realidad somos un lobo, ¿no es cierto? Generar perfiles que van a mostrar una persona en lugar de mostrarse como uno verdaderamente es, y la forma tan sencilla de mentir que existe en lo virtual, ¿no? Sobre uno mismo, esa forma tan sencilla de opinar sobre los demás,
Pero a veces realmente notamos como en lo cibernético es tan fácil insultar al otro, ¿no es cierto? ¿Por qué es eso, no? ¿Por qué en la realidad no se puede hacer eso? ¿Por qué en la vida, digamos, de ese encuentro personal no se puede hacer eso? Porque estamos identificados, ¿no? Yo como Katia, ustedes como ustedes, ¿no es cierto? Con sus nombres y con sus apellidos. Lo que nos identifica, se pierde mucho, digamos, esta identificación que se denomina técnicamente anomia, ¿no? Y que tiene que ver también con la pérdida de la individualidad en esas grandes sociedades que son altamente masivas, ¿no es cierto? Donde es mejor ser igual que diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué produce, no es cierto, esta relación? También esa distancia relacional que existe entre las personas, ¿no? Que va a producir, digamos, una pérdida de empatía por el otro, ¿no? Yo no estoy cerca del otro, pero no me refiero a esa cercanía física, sino a la cercanía psicológica, emocional del otro, ¿no es cierto? Estoy distante del otro, como las personas que violentan, ¿no es cierto? Solo que en los medios virtuales, ¿no? Que violenta en la realidad también es una persona que tiene poca sensibilidad por el otro, tiene poca empatía por el dolor del otro y por el sufrimiento del otro, ¿no? Es más, puede haber casos en los que hasta placer se siente por el dolor del otro, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la virtualidad hace que estas distancias de identidad, de relación, de empatía, se hagan como más importantes, más marcadas. Y está visto que cuanto más distancia existe, es más fácil agredir al otro, ¿sí? La agresión y la violencia aparece con estas distancias también, aparte de las dificultades comunicacionales, relacionales que puedan haber entre las personas, ¿no es cierto? Pero estos son aspectos que hacen muy específicamente a la virtualidad que pueden facilitar estas situaciones, ¿no? Es muy común poner un tema, por ejemplo, en las redes sociales y que de pronto, ¿no es cierto?, empiezan a insultar, 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 insultar. ¿Qué es eso? ¿No es cierto? Eso es violencia cibernética, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se da eso? Porque esas personas no se identifican con su propio nombre y porque la relación con el otro, ¿quién será? Pues, ¿acaso lo conozco yo personalmente? No lo conozco. Entonces, como no lo conozco, puedo agredir con más facilidad, ¿no? Entonces, no, es como que no hubieran límites sociales, ¿no es cierto? En lo cibernético. Y este tema de las leyes y del manejo de lo cibernético son muy importantes, ¿no? Y yo creo que ese es un aspecto en el que realmente hay que trabajar con fuerza también en nuestro país, ¿no? Y generar finalmente estas leyes, ¿no? Que son de mucha discusión también, ¿no? Porque hasta qué punto se puede penetrar en la vida del otro, en la información del otro, en las cosas del otro, y hasta qué punto nosotros, sin conocer realmente el manejo de las aplicaciones tecnológicas, nosotros damos información como por ejemplo a la I, a la que no le estamos dando permiso para que la difunda, pero como es una chismosa la inteligencia artificial, ella no tiene límites, ¿no es cierto? Y entonces ella va a comunicar todas las cosas que ella recibe como información, porque nosotros la nutrimos, ¿no? Entonces es, digamos, esa limitación, ¿no es cierto?, que va a producir, digamos, estos efectos, ¿no? Y esa sensación de todo poder que tienen las personas, ¿no? En algunos casos puede darse el exhibicionismo, ¿no? Sobre todo cuando aparecen las difusiones pop-out, ¿no es cierto? Esas que aparecen en la pantalla
pero en este caso son de relaciones sexuales, de situaciones de violencia, de desnudos, que quizás nosotros no queremos ni tenemos la intención de ver, pero aparecen, ¿no es cierto? Entonces, esa violencia, ¿no? del otro en relación a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, va a obtenerse, digamos, el placer en la mirada del otro, ¿no es cierto? En el hecho de hacer que el otro vea, ¿no? Y ese malestar que el otro va a sentir, ¿no? Entonces, nuevamente violencia psicológica, ¿no? A través de ciertos actos, ¿no? Y pero en la víctima también existen algunos elementos importantes a visibilizar, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que generalmente las víctimas están desorientadas en su definición de la vida, en su sentido de vida, no solo porque ellas son así, sino porque el mundo está en esa etapa posmoderna, les decía, ¿no es cierto? Pero también está sola, pero también está aislada, porque finalmente es muy peligroso salir, pero entonces ahora, como es peligroso salir, entonces la violencia tiene que entrar a la casa, ¿no es cierto? Y entonces esta persona está sola, está aislada y está en qué? En dependencia del celular, ¿no? Y se busca y se está horas y horas enteras con el celular y el efecto cerebral es similar al de la droga, ¿no? En el cerebro, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces, puede darse también que esta persona no tiene un buen acompañamiento por parte de la familia y los papás no tienen el cuidado de poner, digamos, las aplicaciones de protección al menor en los celulares para limitar cierto tipo de ingreso a ciertas páginas o ciertos tipos de contactos, o llevar el control de los contactos que tiene la niña, el niño, el adolescente, ¿no? Y donde finalmente en los tiempos en los que la niña, el niño y el adolescente están solos en la casa por las nuevas dinámicas de familia que se tienen, en las que ahora en estos tiempos es muy difícil que sea una persona que mantenga la familia, ¿no? Es importante que sean las dos personas que trabajen, mujer, hombre o los dos padres, ¿no? Que trabajen. Y entonces esto da pues mucho tiempo a los niños para estar solos y esto que produce pues una sensación de libertad, ¿no? Pero que se confunde con el libertinaje, ¿no? La libertad y la independencia implica responsabilidad. Responsabilidad sobre mi vida, responsabilidad económica, responsabilidad sobre mis actos, eh, y puedo yo, sí, tomar decisiones de hacer o no hacer cierto tipo de actividades, pero no es yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, porque quiero, ¿no? Eso es el libertinaje, ¿no? Entonces hay estas confusiones también en las víctimas, ¿no es cierto? Que creen que pueden hacer lo que quieren, cuando quieren, como quieren, porque quieren, ¿no es cierto? em, donde se dan las situaciones de riesgo en todo este contexto, ¿no es cierto?, para poder establecer contacto con personas que pueden dañar, ¿no? Pero también pueden darse situaciones ya por el mismo hecho del intento de hacer daño, como el ciberbullying, ¿no? Mm. Pero también está el tema del aburrimiento y la tristeza. Muchos jóvenes y muchos adolescentes sienten aburrimiento, están aburridos, ¿no? Y se sienten tristes, ¿no? Y están desorientados y solos, ya pues, ¿no? Es víctima casi segura, ¿no es cierto? Son muchos factores. Entonces, estos son elementos importantes a considerar por parte de la familia. Y por parte de los agresores es justamente esta ausencia de relación, de empatía, donde los límites sociales no están bien definidos, no tenemos las leyes para marcar, digamos, ¿no? Estas situaciones, ¿no? Las anomias.
¿no? Muy bien. Entonces, pasamos y yo quiero mostrarles ahora las características del ofensor y de la ofensora, pero vistos desde otro punto de vista más clínico, ¿no? También en el que lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto?, es el reconocimiento, ¿no? Es muy diferente una persona que transgrede y que reconoce haber transgredido, ¿no? Eh, a una persona que transgrede y no reconoce que está transgrediendo, ¿no? Esa eh, falta, digamos, de límite es muy importante, ¿no? Entonces, en la historia trigeneracional del padre o de la madre hay que ver cómo han sido las historias familiares. Son historias de familias violentas, de una, dos, tres generaciones, donde ya se puede hablar de una violencia estructural en la familia que pasa de generación a generación. O son personas donde han habido situaciones de violencia en las familias y que han estado ligadas a cierto tipo de momentos difíciles, digamos, en la familia, puntuales, ¿no? Como, por ejemplo, situaciones de violencia que aparecen por estrés laboral o por estrés eh, económico, ¿no? Eh, el malestar económico en las familias produce mucha tensión y esa tensión produce la violencia, ¿no? Lo mismo en situaciones de dificultades laborales, ¿no? No trabajo, no ingresos, violencia, ¿no? Entonces, esos son factores coyunturales, ¿no es cierto? En los que no se puede decir que la familia sea violenta, ¿no es cierto? Si se colabora con esas situaciones laborales y económicas que son más sociopolítico, cultural, sociopolíticas, ¿no es cierto? Se puede evitar la situación de violencia en esas familias. En cambio, en las otras familias que vienen, personas que vienen de historias de familias violentas, donde la generación de los abuelos ha vivido violencia, en la generación de los padres se ha vivido violencia y en la generación de los hijos se vive violencia, estamos hablando de una estructura familiar que produce ofensores, ¿no? La tolerancia a la frustración es otro elemento que hay que visibilizar también, ¿no? Las personas que no tienen tolerancia a la frustración muy rápidamente entran en situaciones de agresión, ¿no? O sea, no me das lo que yo quiero o no recibo lo que yo quiero y soy violento, ¿no? O soy violenta. Ese es el nivel, el bajo nivel de tolerancia a la frustración, que también es otro aspecto que hay que remarcar en las personas que son ofensores. Odio, miedo, fascinación por la fuerza del poder que pueda tener el agresor, ¿no? El agresor ama el poder. El agresor se siente fascinado por el poder. Y es esa sensación de poder que le hace sentir persona, ¿no? Este es un aspecto muy importante, ¿no? Porque si no se siente el poder, no se siente persona, ¿no? Eh, eh, las actitudes de poder y que se tienen, es decir, como líder, por ejemplo, es un líder autoritario, es un líder vertical, es un líder democrático, es un líder de toma de decisiones conjuntas, es un líder que consensúa. ¿Qué tipo de líder es? ¿No? Entonces son las actitudes frente al poder, ¿no? Esa necesidad de saber manejar el poder. La compulsión a revivir esa fuerza de poder a la que se vuelve adicto, podríamos decir, ¿no? Como la adrenalina, ¿no es cierto? Esa sensación
que nos gusta y queremos volver a sentirla, lo mismo sucede con la sensación de poder que se tiene, ¿no? Con la ilusión de que un día la va a poder manejar, ¿no? Pero estas personas cosifican a los otros, ¿no? Son personas que especialmente eh, sobre los que esta persona se puede sentir superior, ¿no? Entonces, a través, digamos, de la virtualidad, ¿cómo se logra, digamos, tener este poder? ¿Cómo se logra dominar al otro? ¿Cómo, cómo se percibe, digamos, esta sensación, ¿no es cierto? Esta vivencia de intolerancia a la frustración, si no me das, entonces yo te chantajeo, ¿no es cierto? ¿No? Y cómo se puede ir también ascendiendo en intensidades, ¿no? Pero donde el otro no es un sujeto, no es una persona que tiene pensamientos, que tiene ideas, ¿no? El otro en realidad es un objeto que va a satisfacer los deseos de esta persona, ¿no? El egocentrismo, son personas egocéntricas que piensan solo en ellas, ¿no? Y no piensan en las necesidades de los demás. Son personas que van a tener fragilidad en su condición de ser adulto, ¿no? Les cuesta ser adultos y vivir la adultez, pero también en su condición de potencia sexual en tanto hombre, ¿no? En su identidad como hombre o como mujer, ¿no? Porque las personas que violentan no necesariamente son hombres, ¿no? Pueden ser también mujeres, ¿no? Entonces, esas identidades, ¿no? El tema de la autoestima son personas que en el fondo necesitan sentirse poderosos, perdón, son personas que necesitan sentirse poderosas porque en el fondo son personas que tienen baja autoestima, ¿no? La, pueden ser personas que hayan vivido situaciones traumáticas durante la infancia o durante la adolescencia, eh, o que hayan vivido, sí, situaciones difíciles, ¿no es cierto? Y que no han resuelto sus traumas, ¿no? El niño, niña o adolescente es un objeto, ¿no? Un objeto que le va a permitir tener un placer o para poder pasar, digamos, a una otra época más positiva, eh, con vivencias, digamos, de mayor satisfacción a través de la pedofilia, ¿no? Y la transgresión, por supuesto, de los derechos humanos muchas veces estas personas consumen drogas, ¿no? Y por supuesto que tienen la tipología pedofílica que hemos mostrado anteriormente, ¿no? ¿Cómo son las familias, no? Entonces estamos viendo. Y la historia de la familia, hay que identificar la historia familiar trigeneracional, ¿no? Es decir, la historia a las 3 generaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder abrir el secreto, ¿no? Eh, el momento del ciclo vital familiar que se está viviendo. ¿Qué está pasando en la familia en este momento? Digamos, estamos frente a un adolescente ofensor, a una adolescente ofensora, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en su ciclo vital familiar? ¿En qué momento del ciclo vital está su familia? ¿Está en un momento de cambio? ¿Está en un momento de estabilidad en una época del ciclo vital? Tiene factores normativos, tiene factores no normativos de situaciones de crisis, de estrés, de tensión, de síntomas, producción de síntomas. ¿Cómo es esa relación entre los padres? ¿Es una relación amable? ¿Es una relación gentil? ¿Es una relación violenta entre los dos?
La relación entre los hermanos es una relación distante, es una relación cercana, es una relación violenta, es una relación de celos, es una relación donde se juega el poder por el amor de los padres. ¿Qué tipo de relaciones? ¿Se comparte? ¿No se comparte? ¿Los hermanos son socios en la vida? ¿No son socios? ¿Son enemigos? ¿Qué tipo de relación existe? ¿Cómo es esa relación entre los padres y los hijos? ¿Existen los límites intergeneracionales o no? Porque cuando se traspasan los límites intergeneracionales o cuando los límites intergeneracionales no están claros en cuanto a roles y funciones, también existen situaciones de violencia, ¿no? Si el padre pone a la hija en el lugar de la esposa, en lugar de mantener y respetar la posición de la hija como hija, estamos hablando de situaciones de violencia, ¿no? Las alianzas y las coaliciones que existen en esta familia son familias donde existen alianzas, nos aliamos los unos con los otros para ayudar al otro, o nos aliamos entre los unos y los otros para hacer daño al otro. ¿Qué tipo de alianzas tenemos en nuestras familias? ¿No? ¿Son alianzas en el sentido de ayudar o son coaliciones en el sentido de dañar a un tercero, de lastimar a un tercero? Nos unimos entre los dos para hacerle daño al tercero, ¿no? ¿Cómo es el poder en la familia y el liderazgo en la familia? ¿Es una familia democrática? ¿Es una familia que consensúa? ¿Es una familia autoritaria, vertical, rígida, cerrada? ¿Es una familia demasiado abierta que no tiene normas adentro y no tiene identidad tampoco? ¿No es cierto? Eh, ¿Cuáles son los roles de los diferentes miembros? ¿Cómo es este concepto que se tiene en la familia de la niña, del niño y del adolescente, ¿no? O sea, es una familia donde el niño es un objeto o donde el niño es un sujeto, donde se escuchan las opiniones del niño, o es una familia adultista, o es una familia de qué estilo, ¿no es cierto? Eh, Hay que ver también esas características estructurales, ¿no? Y, por supuesto, la transgresión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo es importante tomar en cuenta estos aspectos clínicos, ¿no es cierto?, para poder identificar las características de estos agresores, ¿no? Em, mm, Eso es todo, y entonces, pues, muchísimas gracias por su paciencia. He tenido un lapsus en realidad en función a dificultades de salud que ha habido en mi familia, que han producido gran preocupación en mí, y realmente la fecha de la actividad inconscientemente ha sido desplazada hasta hoy día. Y les agradezco mucho por su comprensión, por su escucha, y cualquier cosa que ustedes quieran, pueden comunicarse conmigo si tienen preguntas, si tienen inquietudes, si quisieran profundizar alguno de estos temas. Pueden comunicarse conmigo al 7726-3336. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer. Hasta luego.